Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo final de Planificador de Bodas. Esta boda se acabó, basados en el libro. Me gustan las mujeres. Es mentira, pero estás a punto de casarte con Cylon. ¿Qué hay de él? Entonces, Jiwa sonrió. En ese momento estaba demasiado enojada para hablar bien, así que dijo, Pilom es solo un nombre estúpido que he usado. Dicho esto, la chica se dio la vuelta y rápidamente salió de la casa. Era algo que una madre como ella no podría soportar. El rostro le temblaba mientras gritaba su nombre, pero a Jiwa no le importó en absoluto. Condujo su auto de lujo por las calles con lágrimas corriendo por su rostro. Su madre nunca le entendió. Ella nunca pensó que podría enfrentarse a su madre. De no ser por la persona de la que su madre se había atrevido a hablar mal, no habría sido capaz de soportarlo todo ese día, pero ya había tenido suficiente consideraciones con su madre. Ahora empezaría a ser ella misma. Pilón, lo siento mucho. Parece que no podré continuar con esto. Que tengas un buen viaje de regreso, hijo. Cuando tengas tiempo libre, vuelve a casa. Sí, mamá, regresaré pronto. No exageren, no es que papá pueda fertilizar las plantas en un día. Prometo volver pronto. En el aeropuerto de Chiang Mai, Nanua se despidió de sus padres. A su lado había un hombre corpulento cuyos gestos aseguraban que regresarían juntos y se mantendrían juntos. Sabiendo que su padre se había girado para mirar a Cylon, tuvo que asentir apresuradamente, a pesar de que su padre lo respetaba, pero eso no significaba que fuera fácil aceptar el hecho de que su hijo llevara a otro hombre a casa. Dilo para ti mismo, Nuea. La gente siempre tiene que seguir fertilizando y paliando la tierra para que las flores queden hermosas. ¿No es cierto, Kumlom? El padre no le habló directamente a él, sino al hombre que estaba a su lado. Sí, lo recordaré. Que la flor de la dalia crezca o no dependerá de las dos personas que ayudan a cuidarla. Esas palabras que indicaron que el padre lo estaba aceptando hizo que Nuea tuviera que apretar la boca porque estaba a punto de llorar mientras se despedía de su madre quien estaba confiándolo a Cylon. Vuelvan con bien. Por favor, cuida de Nunkum Lom. Estoy preocupado de que estés solo en Bangkok. Finalmente, resultó que todos confiaron a Nuea con Cylon quien estaba sonriendo, ampliamente aceptando. Nuea solo pudo negar con la cabeza mientras caminaba hacia el avión. Se sentía como si fuera una novia que acababa de salir de su casa para ir a vivir con alguien más. Me gusta tu familia. No, me encanta. Así de fácil, Kumlon es mucho más bonito que mi familia. Estás hablando así, es tan deslumbrante, dijo Nanua con sarcasmo, pero respiró hondo, pidiendo aliento cuando la otra mano se movió para sostener su mano sin vergüenza a los ojos de nadie. Sentir eso le dará fuerzas para regresar al trabajo en Bangkok y poner una cara sonriente en la boda falsa que aún se llevaría a cabo. Luego se sentaron y hablaron durante solo una hora. El avión aterrizó en la capital donde le esperaban muchas dificultades. A partir del momento en que Cylon encendió el teléfono, todo fue instantáneo. Vas a estar ocupado, puedes volver solo. El auto de Cylon había estado estacionado durante una semana en el aeropuerto, pero Kunlun seguía siendo Kunlun. Te llevaré, solo déjame responder esta llamada. Cylon no se dio por vencido. Tomó la mochila de Nuea mientras presionaba para contestar la llamada con una expresión muy aburrida. Entre más escuchaba la voz del otro lado, más fruncía el ceño. ¿Dónde estás, Cylon? ¿Por qué no podía tu propia madre contactarte? Tenía un asunto urgente del que ocuparme, mamá. ¿Qué pasa? Le preguntó a su madre, que por lo general no dejaba ir las cosas hasta saber todo, pero en ese momento parecía haber algo más urgente porque se apresuró a cambiar de tema. Debes venir pronto a casa. Tengo un asunto muy urgente. ¿Qué pasa? Llevaré a un amigo primero. Vuelve ahora. Es sobre Jiwa. ¿Eh? ¿Sobre Jiwa? ¿Qué pasa? Nanua levantó la cabeza y lo miró a los ojos con recelo. Se acercó más porque quería saber de qué estaban hablando, mientras la persona del otro lado de la línea respondía con voz ansiosa al punto de casi llorar. Es Nu Jiwa. De repente me llamó para decirme que no se iba a casar.
Se disculpó y se fue del país. Estoy tan estresada que siento que voy a morir. No sé qué demonios está pasando. Ah, Noah se sintió sorprendido cuando escuchó eso. La imagen de la chica de clase alta apareció en su cabeza. Era una mujer que nunca había desafiado las órdenes de su madre y ahora había llamado para decir que no se casaría y sería fuera del país. Al parecer había dejado de ser una niña y el asunto se había vuelto serio. Mamá, cálmate. Trataré de contactarme con ella. Su madre no ha podido contactarla todavía. ¿Cómo vas a contactarla? Me estoy volviendo loca. ¿Por qué pasó esto? Mamá, por favor cálmate. Iré a casa pronto. ¿De acuerdo? Cylon la consoló hasta que su madre se calmó y luego colgó. Se giró para mirar la cara de Nanue, que tenía los ojos muy abiertos, porque no podía creer lo que había escuchado. ¿Quién creería que Kunjiwa jugaría así? Tú pensabas que yo era obstinado, pero ya ves que en realidad ella lo es más. Si no fuera por su novia, no habría podido contenerse hasta ahora. Debió haber algo que le hiciera explotar como para dar por terminada la idea del matrimonio, dijo el novio, pero ¿por qué? Sonreía tan ampliamente. Deberías fingir que estás triste.